¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega especial de Fútbol Infinito, en la semana ya de la final de la UEFA Champions League. Estamos aquí junto a Jaime Macías para hacer un pálpito de lo que podremos ver y un poco también de cómo entender cómo han llegado aquí los dos equipos, los dos mejores equipos de Europa, el mejor de toda la temporada de invicto, el Arsenal, y el campeón de Europa. O sea que creo que en un cierto punto es una final ideal. Le queremos recordar, eso sí, antes de dar la bienvenida a Jaime y de presentarlo, que este episodio de Fútbol Infinito llega gracias al auspicio de YouLink para enviar dinero de Estados Unidos a América Latina. Descarguen la aplicación de YouLink en la herramienta de descarga que tengan ustedes instalada en su teléfono. ¿Cómo te va, Jaime? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. Una final extraña, no en contexto futbolístico, digamos, de esas cosas tonterías que a veces me pongo a buscar. Ajá. Es apenas la quinta final entre equipos capitalinos. Ajá. ¿Ok? De los últimos años, es la final con menos copas, con menos títulos de Europa. Uh-huh. Es más, en este siglo XXI solamente pasó 3 veces. Ajá. 4 veces, perdón, esta será la cuarta. Donde había solamente una copa en el historial de los dos equipos. La más reciente es la del Chelsea frente al Manchester City. La única copa de Europa que había en esa final era la del Chelsea, que la había ganado en el 2012. Después está la del 2006 con el Arsenal y el Barcelona. El Barça había ganado apenas una Copa de Europa en aquel momento. Y la última, o sea, la anterior, la del 2004, la de un equipo que dirigió un señor del que estábamos hablando antes de entrar al aire, que no tiene nada que ver con esto, que es Didier Deschamps. Ajá. El Porto frente al Mónaco. Aquel Porto solamente había ganado la Copa del 87 frente al Bayern. Entonces, sí es bastante novedoso y disruptivo, ¿verdad? Que acostumbrados a que siempre tengamos un peso pesado europeo con muchas copas en las finales, pero es apenas la cuarta vez que no hay ese historial, ese pedigrí europeo más allá de que esté el campeón defensor. Las finales entre capitales, bueno, hay dos entre dos equipos de la misma ciudad, capital de España. Después, no sé, tengo que echar por ahí alguna de Ámsterdam, ¿no? El Ajax tiene contra alguien otra capital. No tiene contra otra capital. Es el Benfica, la capital de Portugal. Sí, okay. El Benfica contra una capital que ya mencionaste. El Benfica contra Madrid. Correcto, en el 62. Y después el Madrid, es decir, esta es la primera final de capital que no tiene al Real Madrid, por ejemplo. La primera final entre capitalinos que no tiene al Real Madrid. Te voy a tirar otra coincidencia de esas que te gustan. Quinta vez que la final se juega en 30 de mayo. ¿Y las otras 5 fueron año de Mundial o qué? No, en el 57 no fue año de Mundial, la ganó Real Madrid frente a la Fiorentina. Okay. Después hay una del Ajax, creo que en el 73, en el 84 cuando le gana Liverpool a la Roma y creo que en el 79, ¿quién es? Nottingham Forest, ¿no? 79 Forest, sí. Sí. 79 Forest. Te dejo la capital que nos faltaba. El 66 es Madrid, Partizan de Belgrado. Ah, muy bien. Esa es. Entonces son Benfica, Real Madrid, Madrid, Partizan, Madrid Athletic y ahora PSG. Londres contra París. Muy bien. Londres contra París, sí. El nuevo fútbol, Vizca. Sí, ¿qué te indica esto? ¿Qué pálpito? ¿Que va a haber un primer ganador o va a haber un ganador que haga historia por repetir? Pensé que me decías el pálpito de que sea Londres contra París. El pálpito de que sea Londres contra París te lo dejo ahí en un resumen rápido. Es los capitales extranjeros y las grandes capitales europeas. Es decir, si tú vienes de afuera y vas a poner plata en un equipo, lo vas a poner en una gran economía, que es el fútbol moderno. El fútbol moderno se nos ha vuelto de las capitales. Históricamente, el fútbol era de las ciudades industriales y de los puertos, salvo el Real Madrid y el Benfica. Bueno, el Real Madrid de capitales, ¿no? Por eso, salvo el Real Madrid y el Benfica,
el resto de la Europa occidental, los grandes clubes a nivel continental y por supuesto a nivel local eran los clubes de las ciudades industriales y de los puertos. Claro. A mí la sensación que me da es que, digamos, una sensación así antes de profundizar es que el París es un mejor equipo, pero también creo que esa es una sensación y que va conectada con el programa que hicimos la semana pasada, de el vértigo que te transmite y esta sensación insaciable por arrollarte, por llevarte por delante, mientras el otro es un equipo mucho más perfeccionista y que es igual de preciso, pero menos vistoso. Entonces, en ese análisis rápido, te deslumbra mucho más el vértigo que esa precisión quirúrgica con la que el Arsenal gestiona los partidos. Las cabezas son los entrenadores, ¿no? ¿Y con cuál de los dos te quedarías? Con pros y con contras, ¿no? Me digas, bueno, uno ganó ya, tiene dos Champions, o sea que es bastante obvio, pero el otro está recién, este es su primer club recién. Está bien que lleva, ¿cuánto? Está a punto de completar su séptima temporada, está en el medio de la séptima temporada, pero evidentemente ha logrado despertar a un gigante del fútbol inglés que hacía 22 años no salía campeón de su liga. A mí a mí me gusta mucho Luis Enrique y su estilo de juego, y su estilo y su puesta en escena. Es decir, yo soy de los que siempre dice que a mí me gustó mucho más el Barcelona de la MSN que el Barcelona de Guardiola. Desde un punto de vista, no digo que sea mejor, desde un punto de vista de gusto. Y siempre eso de Luis Enrique es ese contagio y esa capacidad. El otro día lo escuchaba a, ¿cómo se llama? Moreno, el que fue asistente de Luis Enrique, que después tuvieron Robert Moreno. Robert Moreno. Y él hablaba de la bajada de línea de Luis Enrique desde su capacidad de entregar el mensaje al plantel. Es decir, una cosa es el mensaje, otra cosa es quién y cómo, y eso de Luis Enrique es admirable. Pero me parece que es mucho más auténtico. Yo no creo que Arteta tiene esa profundidad. Esa profundidad, ni tiene esa fluidez, pero después te pones a ver todo lo que Arteta ha hecho durante los últimos 3 años para que un equipo conecte y un equipo gane en jerarquía. Mucha gente lo tomó como meme, mucha gente lo tomó como burla, pero al final ha logrado que su equipo tenga una identidad, algo que es muy difícil en el fútbol moderno. Y siento que al final termina estando a la par, más allá de que el otro en personalidad te lleve por delante de entrada. O sea, yo creo que los equipos son el reflejo de sus entrenadores. Yo siempre he pensado, Vizca, tú nunca has visto un equipo de un entrenador apático que juegue lindo. Claro. Y me parece que... Depende de lo que consideres por apático. Tú nunca has visto un equipo de Lopetegui que te deslumbre, pero igual saca los partidos adelante. Pero justamente, por ejemplo, hablando de Bielsa, del cual hablábamos antes, sí. ¿Considerarías una persona apática o animada, entretenida, Bielsa? Yo lo tomaría un poco más como Lewandowski, ¿te acuerdas? Sí. Que el del Dinamo de Kiev. Exacto. Yo lo tomaría como más un tema autoritario. Es decir, es un equipo que está cumpliendo con lo que el general manda. No es el Barcelona de Luis Enrique donde es decir, el equipo de Bielsa, los equipos de Bielsa te transmiten ese vértigo, pero yo no sé si te transmite el jugador esa sensación de que se le está pasando bien. Puede ser. Te voy a meter un poquito la cuchara ahí. En el armado de Arteta, la sensación es que este Arteta no sería este Arteta si no se hubiese rodeado de Llover para el trabajo de la pelota quieta, con la importancia de la pelota quieta, y de Heinze, que le ha dado ese punto digamos, no quiero decir personalidad, porque me parece que Arteta la tiene, pero por algo está allí en ese cuerpo técnico. Heinze, que es una persona de un método muy profundo, que tuvo sus inconvenientes, sobre todo cuando dirigió en la MLS, justamente por método, un poco bielcístico, si se quiere, de trabajar con una idea y de
y de no abandonarla incluso hasta cuando los propios jugadores están diciendo, mister, me parece que necesitamos un descanso, y él nada, hasta que los jugadores en la MLS, usted sabe cómo es la MLS, le dijeron, este señor no nos gusta porque no nos deja ni siquiera una pausa para tomar agua, que el que tenía controlada hasta la cantidad de agua que debía beber cada futbolista para no hincharse. Uh-huh. Y los jugadores empezaron a dar la espalda y se tuvo que ir de Atlanta United. A mí es lo que me quedó, ¿te acuerdas que el otro día, y para quienes no lo han escuchado y para no repetirlo, vayan al programa de la semana pasada, donde hablábamos donde el exceso de data lo llevó al Arsenal a ser campeón, lo ha llevado al París hasta acá, pero por ahí no es del todo vistoso. Yo siento que en este fútbol moderno, así como decíamos, ok, la data es importante para poder aprovechar todos la letra fina del fútbol. Yo también siento que cada vez el fútbol es más de los cuerpos técnicos. Es decir, cuán profundo y variado es tu cuerpo técnico es un reflejo de lo que es tu equipo. Ya no es el entrenador con el segundo. No, es toda una estructura. Y donde, fíjate que esta temporada en el City hemos hablado de la llegada de Pep Linders. Uh-huh. A cómo y cómo le aportó a Guardiola. Y cuánto le pesó a Slot no tenerlo. Claro. Y ahora me estás hablando tú de todas las piezas que ha ido incorporando Arteta a su estructura competitiva. Creo quizá también que esta situación reglamentaria, ¿no? De el tiempo para los laterales, para los saques de meta, para los corners, el tema de la atención a los jugadores que fingen lesiones, salvo que se trate del arquero, cosa que los entrenadores seguramente en algún momento utilizarán y ante los cuales los árbitros tendrán que estar muy atentos. Porque el único momento en el cual puedes parar el partido es si te pasa algo con el arquero. Sí. Y al arquero no puedes reanudar sin arquero. Salvo que te impongan esa. Que alguien se ponga los guantes y que el arquero esté un minuto afuera también. Yo no creo que esa la debes hacer. La otra que es si el golpe es en la cabeza. No. Golpe en la cabeza está por ley. Tarjeta está por ley. ¿Tú te acuerdas un partido? No vamos a decir la liga. ¿Tú te acuerdas un partido que un jugador sufrió una molestia y en un tiro de esquina chocó con su propio arquero? No me acuerdo. Sí, tú te acuerdas porque tú le dijiste al productor para mostrar esa imagen y no la quisieron mostrar. Bueno, no me acuerdo. Bueno, que un jugador estaba ya habían hecho los 5 cambios y un jugador sufrió una molestia y en un tiro de esquina en contra, chocó con su arquero, se agarró la cabeza y lo sacaron e hicieron el 6º cambio. Bueno, entonces, yo creo que ahí estoy de acuerdo con el aspecto reglamentario, pero no sé por qué terminamos hablando de esto, otra vez ya nos fuimos por las ramas, de que quizá para esos que se han aferrado a ese aspecto del lateral, que el tipo que lo hace en la derecha, o sea, ya cuando tengas un lateral y tomes la pelota y te diga, tenés 10 segundos, tenés que hacerlo rápido. En un córner, cuando tomes la pelota y no llegues a tiempo, te van a decir, tenés 2 minutos, tenés 5 segundos para ir a buscar la pelota. Entonces, que quizá no sea el pateador designado, quizá no llegue todo el mundo al que tenga que llegar al área, quizá no puedas armar la jugada de una manera tan específica y quizá de esa manera volvamos un poco a la esencia. ¿Qué nos pasaba cuando éramos chicos? Nos queríamos jugar rápidamente. Entonces es volver un poco a la esencia de pequeños, porque nadie te hacía un lateral y dice, no, espera que el otro se acomoda. No, la pelota se iba, que hay que ir a buscarla y volver lo más rápido posible y jugarlo más, porque es eso, jugabas en el recreo y no querías que el recreo se te acabara sin hacer un gol o sin ganar el partido. Lo que pasa es que hemos pasado, el exceso de información nos ha generado que es mejor la precisión que la sorpresa, que la velocidad. Que también tiene que ver esto con estadísticas como los goles esperados. Es decir, los goles, ¿qué es lo que te genera desde un análisis táctico la estadística de los goles esperados? ¿Qué zonas pisar? Claro. Sí. De dónde rematar y dónde asistir. Había algunas veces que, por ejemplo, Guardiola, sin tanta data, en la final de 2011, frente a Manchester United, dice, no podemos conceder, porque sabía que tenía una defensa que era floja por arriba, no podemos conceder pelotas cruzadas, faltas e incluso hasta laterales. Y de un lateral
se empata el partido a través de Rooney, que es una jugada donde la defensa no está preparada a tiempo y ahí lo aprovecha el United. Pero él le dijo, no quiero faltas por lo menos a 35 metros del arco, no quiero ninguna falta. ¿Sabes una cosa? Creo que todo esto que estamos hablando, porque es algo como que lo venimos hablando y mientras más nos escuchamos, más profundizamos, tiene que ver también, Vizca, con que yo siento que cada vez los equipos, con la cantidad de información que tienen, trabajan más en pos de sus virtudes que en lo que el rival te propone. O en bajarle las virtudes al rival. Sí, en bajarle las virtudes al rival, pero trabaja como se conocen más a sí mismos. Porque como yo el otro día les decía, tenemos una dificultad semántica con la palabra scouting. Es decir, ¿por qué? Porque scouting siempre fue una palabra utilizada para visualizar rivales o para visualizar jugadores que yo quiero adquirir. Siempre fue una palabra para lo que no estaba en mi club, ¿verdad? Era para el que yo iba a enfrentar o para el que yo quería traer. Claro, la tarea de campo de observar al rival y la tarea de ir a, che, necesitamos 9, ¿a quién traemos? Exacto. Y alguien te va y te peina todas las canteras para ver de dónde sacas un número. Exacto. Entonces llega un punto donde tú tenías más información del rival que de tu propio plantel. Bueno, pero si con el plantel tuyo estás trabajando todos los días, te los conoces de memoria. Por eso, lo conoces de memoria, no tenías la información. Puede ser que cuando se ha apelado a eso, de que no sea solamente la impresión visual y o la memoria, que dijeran, a mí me parece que estamos tirando muchos centros y no sacamos nada de los centros. Correcto. Y te dicen, ¿cuántos goles de centro? Y decimos, che, la verdad que no me acuerdo. Y te dicen, acá están. Hemos sido efectivos, aparte hasta podés sacar goles esperados, un montón de cosas que antes no existían. Correcto. ¿Cuántas oportunidades hemos creado de centros laterales en toda la temporada? Una por partido. ¿Y cuántos centros tiramos? Y tiramos un promedio de 30 centros por partido. Entonces, por ahí no tenemos que ir. Correcto. Exactamente. Entonces, yo siento que hoy, como tienes esa información que antes era más, yo creo, me parece, estamos trabajando para antes, la figura del entrenador me parece que era la de ese sabio, a lo Cruyff, a lo Menotti, a lo Bilardo, que había cosas que ellos sí estudiaban e intuían, pero no necesariamente cuando vos lo decías, bueno, Bilardo fue el primero que fue a acudir a la cinta. Y él fue el primer obsesivo de las cintas. Tenía una habitación o dos en su casa llena de cintas cuando nadie las tenía. Y ahí en aquellos años, recuerdo en el fútbol argentino, el primero que trabaja con eso era Carlos Grigol, que hacía filmar sus partidos cuando nadie los filmaba y hasta los entrenamientos. O sea que hubo entrenadores que Grigol, por otra parte, un vanguardista, se apoyó mucho en la metodología que había traído un gran personaje del básquetbol, Leon Nasnudel, que Nasnudel es el creador de la Liga Nacional. Nasnudel era un gran amante del básquetbol de la NBA, se pagaba viajes y se pasaba meses en Estados Unidos para ver métodos de trabajo, hasta incluso se iba a los playgrounds a ver cómo jugaban los muchachos que jugaban en el barrio, porque de ahí incluso por ahí sacaba un basquetbolista que se lo llevaba barato para jugar en Argentina. Pero en esa mezcla Grigol del video y de la táctica del básquetbol, de la defensa zonal, por ejemplo, acopló muchas cosas y luego creo que Bilardo llegó en el primer año exitoso de Grigol, 81, y en el 82 llega Bilardo. Fíjate, Grigol no sale campeón hasta el 82 y el campeón posterior a Grigol, con Ferro, primer título de Ferro, es el Estudiantes de La Plata de Bilardo, que lo lleva a Bilardo a la selección argentina. Es que Grigol es como ese punto intermedio entre iba a decir Peckerman, pero es Menotti y Bilardo. Como esa transición, porque él es como está un poco en el medio y... Yo creo que hoy sería muy artetista. Ok. Grigol, por ejemplo, fue el entrenador de Cooper. Pero los equipos de Cooper me parece que tenían un poco más de pragmatismo. A ver, Grigol es el entrenador de Alfaro, que estaba comparado en el Mundial. Alfaro jugó en Ferro, ¿no? No, Alfaro jugó en Atlético Rafaela. No, entonces no creo. Pero
él tiene una conexión. Yo creo que él viene de esa línea. Grigol después dirige mucho en Gimnasia Esgrima de La Plata. Después de Ferrocarril Oeste, la segunda gran casa que él ha tenido. Pero no la trayectoria de jugador, claro, Alfaro es de Rafaela, correcto. Y solamente juega en Atlético Rafaela. Sí. Hay algo que los conecte. Claro, fue su mentor en su carrera como entrenador. Eso fue. Ahí está. Sí, ahí está. Pero bueno, cuando lo ves a los equipos de Alfaro, ¿se te parece o no se te parece? Sí. En el estudio de la pelota parada, sí. En el aprovechamiento de la pelota parada, sí. A ver, Ecuador llega al Mundial. En el aprovechamiento de situaciones puntuales del partido, sí. Vizca, Ecuador llega al Mundial pasado a punta de goles de pelota parada. Sí, ahora Paraguay ni te digo. Pero me dirás, bueno, pero si Paraguay siempre ha sacado provecho del juego aéreo, pero lo que pasa es que a Paraguay, hasta que él lo toma, no tenía de dónde agarrarse. Pero bueno, volvamos a la final de la Champions League, que la gente, iba a decir que la gente nos paga, pero no nos pagan. Pero bueno, sí. Nos paga con su suscripción, con su comentario, con su apoyo, eso sí, y lo agradecemos mucho. Pero hablábamos justamente de eso, de los entrenadores. Y para más adelante nos quedará ese tema de, con los cambios reglamentarios, quiénes podrán sacar más provecho y quiénes podrán sufrirlo más. Luis Enrique, en la previa, dijo que el mejor equipo sin balón era el Arsenal. O sea, que tiene poco la pelota el Arsenal, o no la tiene tanto, o te marca muy bien. ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a lo rápido que es capaz de interrumpirte el accionar del juego. Es un equipo... El Arsenal tiene una cantidad de contradicciones. Y yo justo pensaba esto, ¿no? Es jugar contra el Arsenal a veces es como que tienes que ir en contra del instinto de lo que te pide el partido, porque es contrainstintivo lo que hace el Arsenal. El Arsenal es un equipo, fíjate, de alta posesión, que no tiene una obsesión por tener la pelota. Y ahí está la primera contradicción. Claro. Segundo. Sí, cuando la tiene quizá por largos periodos. Exacto. A veces que te puede jugar rápido, pero no es que no quiere la pelota cuando la recupera. Exacto. Es un equipo defensivo que te paga la defensa en la mitad de la cancha. Ahí está la otra contradicción. Claro. Y la tercera contradicción es que el momento de la transición por fuera no tiene una obsesión por buscar la diagonal. Uh-huh. Sino que es casi que 100 metros planos. Es decir, va por fuera y va por fuera. Y si no hay la opción de ir hacia adentro, pues la jugada termina en un córner. Claro. Sí, entonces, que del córner también te saca mucho, ¿no? Correcto. Si tú lo planteas de esa forma, es contra instinto cómo jugarle. Creo que en la Premier tiene 18 goles de córner. Sí, sin contar los que tiene de pelota parada, que hay mucha pelota parada que son casi córner, ¿verdad? Porque son centros laterales. Uh-huh. Entonces, con esa medicina, con esa enfermedad que estamos diciendo, uh-huh, la medicina no es fácil de encontrar. Porque tú, ¿cómo le juegas a un equipo defensivo que te paga la defensa en mitad de campo? Tú dirías, sí, claro, le rompemos la línea. Ajá. Uh-huh. 38 jornadas intentaron romper la línea. Claro. Te voy a hacer una trivia. Cuidado con el micrófono que te está golpeando los botones. ¿Ante qué equipo no ganó el Arsenal en la temporada? Liverpool. Además. Manchester United. No iba a eso. Entonces no ganó ante ninguno de los grandes. No creo que el City no le ganó. No, el City no le ganó. Es más, empata de local ahí en el final, cuando Guardiola tiró el equipo atrás, pierde el partido en Manchester y pierde la final de la Copa de la Liga. Sí, correcto. Y no se ha enfrentado ante los grandes en Champions. Bueno, consideramos grande, al Atlético le gana por un gol, antes le tocó Sporting, Bayer Leverkusen. Sí le había tocado el Bayern, ¿no? Que le gana al Bayern en la fase de liga. Sí.
Es el único grande al que se cruzó. O sea, grande nivel campeones de Europa contra el que se cruzó. Sí, porque después jugó contra Athletic Club. Jugó todo con equipos rojos. Athletic Club, Atlético de Madrid, Atlético Olympiacos, de Madrid. Slavia Praga. Uh-huh. Quiero decir PSV Eindhoven, pero ahí me parece que sí, que lo goleó. No. El PSV. No, el Paris Saint-Germain goleó al PSV, creo. Sí. O sea, podemos decir entonces que no le ganó a nadie. Arteta, no le ganaste a nadie. Y aún así sos candidato en una final ante un equipo que ya es campeón. ¿Es candidato o no es candidato? Para mí es candidato porque es un candidato peligroso, un camaleón. Un camaleón. Para mí es un candidato peligroso. Para mí no es lo mismo la liga que la eliminación directa. Digo liga como formato de eliminación directa. Sí. Yo creo que hay un momento donde el Arsenal deja de ser, como dicen ustedes, el underdog en la Premier y se convierte en candidato, y ahí es cuando la cosa se pone cuesta arriba. Y eso le complicó mucho. Espérate que estaba viéndolo de aquí. Es Atlético de Madrid, Slavia de Praga, Bayern de Múnich, Brujas, sí. Inter y Kairat Almaty. El Inter es el otro del bombo 1, correcto. Y Kairat Almaty. Le tocan del bombo 1 el Inter y el Bayern. Correcto. Del 2 le toca Atlético y... Athletic será el otro. Atlético de Madrid. Espérate. Segunda fecha, el Arsenal. No, la cuarta fecha. Slavia Praga no es. Kairat Almaty no es. Kairat Almaty es claro, el bombo 2 son Atlético de Madrid y Brujas. Ok, sí, ahora. Y el bombo 3 son Olympiacos y Athletic Club. Ok. Sí. Bueno, vuelvo al punto. Sí. Yo creo que es muy diferente. Arsenal era bombo 2, Bayern, Inter, Atlético Brujas, Olympiacos Slavia, bombo 3, Kairat Athletic Club de Bilbao, bombo 4. Correcto. ¿Qué pasa? Hay un momento donde al Arsenal se le pone cuesta arriba a la temporada, que es cuando se vuelven candidato y favorito. Y todo esto que funcionaba como underdog empieza a costarle el doble y el triple, al punto de que casi se le escapa en la definición. Yo creo que esa posición la sigue teniendo en la Champions, más aún jugando frente al campeón. Más aún jugando frente al campeón, y que, si bien es cierto, no le ha ganado a nadie, como lo decías tú, yo siento que ese no haberle ganado... Yo no digo que no le ha ganado a nadie, digo que le podrían decir eso, yo no lo digo. O sea, porque repasamos, yo me acordaba del City, creo que contra Liverpool pierde con un gol de Szoboszlai, no me acuerdo cómo le va, si le gana en Londres. No, 0-0 en Londres. 0-0, ¿ves? O sea, y el United le gana en Londres y no me acuerdo cómo salen en Manchester. Le gana en Manchester. Bueno, entonces le gana las dos veces. El United le saca 6 de 6. Y creo que perdón. El Arsenal gana en Old Trafford. Al Villa le gana un partido, pero pierde el otro, si no me equivoco. Correcto. Las 3 derrotas de la temporada, las 4 derrotas de la temporada son, las 5 derrotas de la temporada, son City, United, Villa y Liverpool. Correcto. Lo que pasa es que con el Liverpool y con el City pierde y empata. Claro. Con el Villa y el United pierde y gana. Entiendo. Sí, a ver, déjame ver acá las... A ver. Pierde contra el Liverpool el primer partido de la temporada. El segundo lo pierde contra el Villa. El tercero lo pierde contra el United. Sí. Bournemouth, City. Y ahí está. Y ahí está. El resto de los empates son... Y el domingo con el Crystal Palace. Y el domingo le falta el Palace, correcto. No. El domingo ya pasó. En la Copa pierde contra Southampton. Southampton desclasificado del playoff. Pierde con el City. Por espiar, y pierde la otra final contra Manchester City y está invicto en la Champions. Está invicto en la Champions. Yo creo que
Yo creo que es muy diferente capitalizar un fútbol como el del Arsenal en una liga cuando eres el protagonista. Llega un punto donde el reloj... ¿Cómo lo veo de esta forma? Cuando tú juegas una liga Sí. y tú eres el líder y el candidato, el reloj te persigue. Cada minuto que pasa, estás más cerca de perder puntos. Cuando tú estás en un torneo de eliminación directa, cada minuto que pasa, estás más cerca del objetivo. Uh-huh. Corre en dirección opuesta el reloj. No sé si coincido Sí, o no te coincido. entiendo. Aparte, la lógica es que te caigas y los 19 equipos restantes quieren darte casa y cada partido dice vamos a jugar contra el primero, hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que le ha pasado al Arsenal. Yo creo que también, quizá mucha gente no lo vio venir al Arsenal en esta temporada, pese a que se reforzó sobre todo con Subimendi e Hincapié, más Gyökeres y Eberechi Eze, o sea que volvió a sacudir el mercado con transferencias importantes, porque mantuvo la base de la temporada pasada, que había sido nada menos que subcampeón y semifinalista de la Champions. Entonces, probablemente en una consistencia que no estaba desde las épocas de Arsène Wenger, el equipo tenía que agregarle 3 o 4 piezas, que fue un poco también la manera en la cual el Arsenal, aquel de Wenger con Thierry Henry, se fue armando lentamente. No fue que de la noche a la mañana es un equipo que se hizo pum, de una explosión. Fue lentamente, incluso cuando llega Henry, venía de pasar del Mónaco a la Juve y no funcionar en la Juve y él se lo lleva al Arsenal. Sí, y hay algo que pensaba yo el otro día en ese Arsenal. Ese Arsenal debe haber sido uno de los primeros equipos en jugar sin un 9. Porque los goles venían por fuera con los franceses, con Henry y Pires. Y Bergkamp era casi un falso 9. Claro. Bueno, Bergkamp era el 10. Henry era el falso 9 que partía de la banda. Que venía por fuera. Y Pires también partía de la otra banda. Pero la otra cosa que pensaba, y es esto. El equipo no es vistoso. Y creo que eso te condiciona muchos ángulos de las conversaciones, Vizca. Pero estamos ante la mejor temporada en la historia del Arsenal. Porque los años que gana la Liga con Wenger, queda fuera de todo muy rápido. Claro. Y no compite en Europa. Y el año que llega a la final de la Champions, está totalmente descolgado en la Liga. Sí. La ha ganado el Chelsea, pero por un viaje. El Chelsea de Mourinho. El Chelsea de Mourinho. Entonces, el Arsenal está ante la posibilidad el hecho de que el Arsenal sea campeón y esté en la final de la Champions, ya convierte esto directamente en la mejor temporada en la historia del club. Y eso te digo, para mí, con el hecho del título y la confianza, lo convierte al Arsenal en un rival muy peligroso. Desde el punto de vista futbolístico, ¿qué te gustan más? ¿Los argumentos de Luis Enrique para jugar su fútbol, o con y sin la pelota, o la idea de ese juego por etapas al cual te puede someter Arteta? ¿Qué me gusta más? Es una pregunta complicada, porque acuérdate que yo dije que el día del 5-4 que hubo demasiados goles para mi gusto. Yo siento más identidad con lo que hace Arteta. Con lo que hace Arteta. Eso. No, yo sé que el otro es más vistoso, pero yo ¿qué argumento puede ganar colocando los dos ahí? Haces un dibujo en este papel y otro dibujo en este papel. ¿Cuál de los dos te parece que es más, o que puede ser más efectivo en este duelo mano a mano? Yo pensaba en el City, porque no digo que Luis Enrique sea Pep, pero es un entrenador que si admira a alguien, me parece que lo admira Guardiola. Entonces, sabiendo que Guardiola le ha ganado a Arteta, le ha ganado una final, que fue un poco el comienzo de ese momento tumultuoso en la temporada, porque entre marzo y mediados de abril, finales de abril, el equipo estaba ahí medio como que parecía que se le escapaba todo. Te voy a dar una sensación y a ver si coincides. El Arsenal sufrió en Inglaterra mucho. Creo que la olla de presión sobre el Arsenal en Inglaterra fue tremendo. Inclusive en los partidos de Champions. Es decir, es un equipo que con la expectativa, con las 3 ligas perdidas, con ser el equipo más grande, digo, en masa social de la ciudad más grande y de que
todo el mundo le decía it happens again y ya se les va a escapar y claro, calcula lo que sería el Atlético de Madrid sin el Real Madrid. Imagínate lo que sería ser el Atlético de Madrid sin el Real Madrid. Que este equipo llegó a un punto donde sufrió tanto la Premier que en Europa era un desfogue. Claro. Y yo siento que esos momentos de crisis que vivió, sobre todo ante los grandes de su país, porque súmale que, lo que tú decías, ¿a quién no le gana? A los equipos que han dominado la última década de la Premier. Sí, bueno, salvo el United, correcto. No, United hace más de una década que no domina nada. Por eso te digo, salvo el United. Sí. Con esos no pudo. Entonces yo sí siento que hay un contexto donde este equipo... ¿Por qué no pudo? ¿Por la brillantez individual o por lo que hicieron colectivamente los otros entrenadores? Yo siento que también tuvo mucho que ver el peso que llevaba el equipo, el Arsenal sobre los hombros en esos partidos, que en Europa no lo tiene. Yo siento que el Arsenal es mejor de lo que parece. Último semestre, de lo que este último mes en Inglaterra nos ha demostrado. Y con el título bajo el brazo, inclusive se va a soltar más. El equipo siempre se soltó más en Europa, Vizca. Que si lleva el partido a un cierto terreno donde puede sacar una gran ventaja, la pelota parada, el juego de detalles, pero me parece que va a ser difícil que lo sorprenda a Luis Enrique, me parece. Por eso te quiero preguntar, porque hablemos un poco también de los intérpretes, ¿no? De los que estarán en el campo allí. ¿Qué jugador te parece que puede llegar a ser clave en un duelo tan de entrenadores? Yo siento que el cierre de temporada de Gyökeres es distinto a la media. Es decir, yo te digo Declan Rice y me vas a decir el del París. Yo te hablo de los centrales y los del París están a la par. Pero está bien, yo te entiendo lo de Gyökeres porque a mí me gustó me ha gustado el final de la temporada de él. Pero la defensa central de Paris Saint-Germain, apoyada en su momento también por uno de los medios, João Neves sobre todo, desactivó quizá el gran goleador de Europa de esta temporada, Harry Kane. Te marcó Harry Kane, lógicamente, pero no pudo ser quien dictara el juego en la llave contra el Bayern. Discrepo. Discrepás. Para mí fue más decisivo, sobre todo en la ida, Lucho Díaz que Harry Kane. Bueno, es verdad. Y en la vuelta no jugó bien el Bayern. No, es que eso yo te iba a decir discrepo porque siento que estamos jugándolo por la vuelta y no por la llave. Pero la realidad es que sí, es verdad. Terminó siendo mucho más protagonista Lucho Díaz que Kane en la ida. Más allá de que Kane termina marcando en los dos encuentros. Siento que hay una cosa, Vizca, acá, y no sé cómo lo veas. Más allá de la diferencia de 10 partidos, con las que 8 partidos con los que llega el uno y llega el otro. Recuerda que dijimos que iba a llegar el Arsenal con 63 y el París con 55. Por algún motivo me parece que está llegando con los jugadores en mejor forma el Arsenal que el París. Sí. Hay mucha gente que salió bastante golpeada de las batallas de Champions. Sí. Gente clave en el París. Sí. Nuno Méndez, Hakimi, Pacho, el propio Vitinha que no estaba bien, Dembélé. Ahí tenés varios. Pero también me parece que en el Arsenal Bukayo Saka no está al 100%. Le ha alcanzado con gente que no está al 100%. Havertz, que también es clave, que es el único que ha ganado una Champions de ese plantel. Odegaard tampoco está al 100%. Pero ¿No sí ganó una Champions? Odegaard sí ganó una Champions, Odegaard. Creo que sí. ¿Odegaard con quién? ¿Con el Real Madrid? Y pero sé como secundario, me parece. Ah, pero tiene la medalla en la casa, pues. Bueno, puede ser. Puede ser. Sí, yo creo que sí. Kepa tiene 2 Champions. Kepa tiene Champions, sí. Kepa podría ser el segundo jugador en la historia en tener Champions con 3 equipos diferentes. ¿Cuál es el primero, señor Trivia? ¿Con 3 equipos distintos? Sí. ¿Jugador? Sí. Clarence Seedorf tiene 3. Ese.
La saqué fácil. Porque mirá que estaba pensando en otra cosa. Me dijiste Kepa y me dijiste si Odegaard había ganado. Sí, Odegaard. Y estaba ahí. ¿Madueque? Madueque estaba, me parece que no estaba en Chelsea. A ver. No, Odegaard no tiene ninguna Champions a su favor. ¿No? Nope. ¿En qué año estuvo en el Madrid? Ahora te digo. 2015 a 2021, pero solamente jugó 8 partidos. Y por ahí estuvo en 2015-2016, pero no le tocó ese premio. A ver, déjame ver sus estadísticas año por año. Sí, él es integrante del plantel. De la 2016-2017 jugó un solo partido en la Copa del Rey. Y 2020-2000, o sea, en Champions no juega ningún partido. Juega 2 partidos en la 2021, ¿no? Que no gana Real Madrid. Madueque no es campeón de Champions, pero es campeón del mundo. Claro. Pero eso es otra cosa. Sí. Entonces son Kepa y Kepa ha ganado una con el Madrid y otra con el Chelsea, ¿correcto? Una con el Madrid y una con el Chelsea, sí. Como suplente. Pero tiene la medalla en la casa. Sí, ganó la del 23 y con el Chelsea ganó la del 2021. Correcto. Sí, exacto, como suplente. ¿Tú cómo lo ves, Vizca? ¿Estás igual que estamos todos donde la realidad es que está muy complejo? O sea, es de esos partidos donde hasta que no los veas en la cancha es difícil hacer un juicio porque hay tantos ángulos que los distancian al uno del otro, pero al mismo tiempo lo vuelven parejo. Uh-huh. Puede ser, pero mira, se me ocurre algo para ahora y después te contesto. Si vas a enviar dinero desde Estados Unidos a tu familia en casa, tener la aplicación adecuada marca una gran diferencia. Con YouLink puedes enviar dinero a toda América Latina con excelentes tipos de cambio y comisiones reducidas a partir de tarifa 0. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina tendrás acceso a promociones exclusivas y la oportunidad de ganar el balón oficial de la Copa del Mundo 2026. Descarga la aplicación YouLink Money Transfer para empezar. ¿Sabes en qué estaba pensando? En Emery. Porque el partido de la final de la Europa League parecía como que iba a ser un partido aburrido, un partido trabado, donde incluso el Freiburg había comenzado mejor, había generado un par de oportunidades, había desequilibrado al Vila de tal manera que Buendía tenía una amarilla, Mati Cash metió la pierna fuerte y tenía otra amarilla. Entonces digo, ojo que no se le complique a Emery porque no está generando mucho. Hasta que en una pelota parada te abrió el juego. Y por ahí pasa eso un poco, ¿no? Con que ahí sale a relucir el entrenador en una final, el entrenador que ya la ha ganado, que sabe cómo ganarla. Y Luis Enrique tiene 2 de esos títulos. No es un entrenador, salvo la final que perdió el Mundial de Clubes, me parece que no ha perdido ninguna final. Perdió una Supercopa con el Athletic Club. Bueno. Entonces, es un entrenador que me parece que suele dar con la tecla en el momento decisivo. Creo que en cuanto a los futbolistas desequilibrantes, él tiene más. Uh-huh. Sí. Sobre todo si puede recuperar a la tropa. Pero con ello entiendo la magnitud del Arsenal y sé que el Arsenal es un equipo que, si bien lo habíamos desmenuzado en cuanto a su calendario, a los grandes no les ha podido ganar y bajo presión ha tenido más problemas todavía. Es un equipo peligroso porque concede muy poco. Entonces ahí es donde, bueno, a ver cómo se adapta a eso este Paris Saint-Germain, que me parece que sí ha tenido una temporada de muchos más desafíos y vos me dirás, bueno, pero ¿cómo un equipo que juega una liga como la francesa, donde tiene tanta distancia con el resto, puede vivir eso? Y creo que la carga, la imaginación de Luis Enrique, el hecho de no poder generalmente contar con todos, hizo por momento la baja de Fabián, la baja de Dembélé, el tema del arquero, el tema de Nuno Méndez, el tema de Hakimi, el tema de Vitinha.
casi siempre le ha faltado algún jugador importante. Y Arteta recién en el tramo final y lo echó mucho en falta. Y te digo, para mí su jugador más desequilibrante es Bukayo Saka. El segundo es Martin Odegaard. Y ninguno de los dos está al 100%. Pero lo que también tiene es una profundidad que le alcanzó para eliminar al Atlético de Madrid apenas y para ganar la Premier quizá también apenas. Vuelvo a Emery. Y esto lo pensaba yo ayer. Porque en el final no te olvides de esto. No le puede ganar ni al City ni al Bournemouth. Sí. Y el resto de los partidos que saca, hay alguno que lo saca mejor, pero con un poco más de diferencia, pero equipos media tabla para abajo. Y en el último tramo, 1-0, 1-0, 1-0. Vuelvo a Emery, y que esto lo pensaba cuando ganó el Aston Villa en la Europa League, y decía, la salud de una liga, o sea, cuán fuerte es una liga cuando es la mejor liga del mundo, lo de aquí, lo de acá, ese termómetro te lo dan la Europa League y la Conference. ¿Por qué? Porque en la Champions todos tienen su gallito de pelea que no es la realidad de la liga. El Bayern no es la Bundesliga, el París no es la Liga Francesa, el City no es la Premier, el Madrid no es la Liga. Pero ¿Okay? el City sí es la Premier. Bueno, termino. Entonces, digo, ¿cuál es la mejor liga del mundo? Te lo da cómo andan esos equipos en las otras competiciones. Y hubo una época donde el Sevilla no podía sumar ante el Barcelona y ganó 5 Europa League. Donde el Atlético era incapaz de pelear por una liga y ganó 3 Europa League. Donde el Valencia ganó 3 Europa League. O sea, donde tú veías en el contexto local y veías a estos equipos muy distantes de Madrid y Barcelona, pero iban a Europa, se liberaban y eran capaces de ganarle, inclusive a equipos de nombre, porque hay una Europa League que Sevilla se la gana a Liverpool. Sí, el Liverpool, el primer Liverpool, bueno, había recién llegado Jürgen Klopp. Hay una eliminación del Liverpool en manos del Atlético de Madrid en Anfield. Le gana una Champions a Benfica, sí. No, bueno, Benfica no cuenta tanto en Sí. esa categoría. Entonces, yo veía esto y decía, claro, eso es lo que te marca la salud de la liga. Pero también hay un tema económico, Jaime, acá. Hay mucha diferencia. Bueno, es que ¿a qué voy? Que también Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la imagen del Aston Villa de Premier, donde con muchísimo esfuerzo y arando contra viento y marea se mete quinto. Y claro, cuando lo ves con el Friburgo, lo paseó. La diferencia entre los gallos de la liga y el segundo pelotón, entre los gallos no es tan grande como la es. O sea, hay una diferencia más grande entre el quinto de la Premier y el quinto de la liga alemana que entre el primero de la Premier y el primero de la liga alemana. Pero a mí también me ha transmitido esta temporada una sensación de que el Arsenal sufre menos Europa. Y eso es algo que yo en la final, pero me quiero sacar la duda, claramente, ¿no? Pero no mira quiénes acaban peleando el descenso. West Ham y Tottenham. Los dos han ganado un título europeo. Sí, exacto. O sea, el poder económico es un poco lo que está pasando en la Copa Libertadores. El poder económico termina conduciéndonos en esa dirección para decir, sí, es una liga muy competitiva, que eso no te lo voy a negar. Y esa es la gran virtud que tiene la Premier. Pero también es una liga con un poder económico que hoy por hoy, como está la liga italiana y caída que está la liga española con un Valencia y un Sevilla peleando el descenso, no te brindan esas plazas históricas del fútbol español, no te brindan, porque tener al Betis, tener al Celta, tener al Villarreal o a la Real Sociedad, bueno, la Real Sociedad todavía. El Rayo. El Rayo. Hace que la disparidad sea muy grande. Entonces, cuando estos equipos son los que le pelean al Barça y al Madrid y al Atlético, hay una diferencia muy grande entre que es un poco, me parece, la gran... A vos que te gusta la parte del marketing deportivo y la estructura económica de una liga y de un club y demás, bueno, Tebas tiene que trabajar muy fuertemente de un modo orgánico para hacer que el Valencia y el Sevilla, por ejemplo, y el Athletic Club, sean más competitivos y tengan más recursos. El Athletic Club, obviamente, lo tendrá que poner todo en la cantera, pero los otros lo podrán poner en otras cosas. Creo que ahí es donde también las propiedades que han llegado y los dueños que han llegado, los capitales que han llegado a la Premier, un poco son esto. Pero tampoco nos olvidemos de algo. Los Kroenke, ¿cuándo llegaron a Arsenal? En 2000, al principio del siglo casi, ¿no? Llegaron después que los Glazers, y los Glazers son del 2005.
Y deben ahí estar, ¿eh? Yo creo que los Kroenke llegan para el arranque del estadio. O sea, deben haber llegado Sí. como tarde 2008. Lo que pasa es que ellos no llegan con... Acuérdate que tenían un dueño ruso el Arsenal. Y que al principio son socios. Yo no sé en qué año ellos toman el control completo. No me acuerdo en qué años toman 100% del control del equipo. En el 99, es que se constituyó el fondo de los Kroenke. Claro, pero ese es para todos sus equipos, no solo para el Arsenal. Claro. Ahí es donde empezaron desde Colorado a... Los Nuggets, Colorado Rapids y todo. Ajá. Los Avalanche también son de ellos. Sí. Y el equipo de fútbol, ¿no? ¿El de fútbol americano? No, el de fútbol de la MLS. Sí, los Colorado Rapids. The Colorado Rapids. En 2007, abril de 2007. Viste. Justo con el Emirates. Uh-huh. Porque el Arsenal se va de Highbury en el 2006. Sí. Correcto. Bueno. Ya estás hablando casi de 20 años de propiedad. O sea, y es una propiedad que se caracterizaba por no poner tanto dinero como de repente lo que pasó últimamente en Chelsea, lo que ha pasado en el City, e incluso lo que ha pasado con el Liverpool. El Liverpool creo que dentro de todos los grandes, en la apuesta por Klopp, encontró estabilidad y no la necesidad de tener que ir a buscar. Así aparecieron los Salah, los Mané, los Firmino, los Fabinho, los Van Dijk, los Alisson. Ahora cuando cambiaron de rumbo, la historia también cambió, pero el Arsenal fue siempre la idea de Wenger, y cuando se fue Wenger, que llegó justamente Emery, era tratar de replicar más o menos lo mismo. Hasta que no llegó Arteta, no se alcanzó esa estabilidad. No es para el programa de hoy, pero el tiempo nos irá marcando lo grande que ha sido Klopp. Yo creo que mientras más pase el tiempo, más se evidenciará lo enorme que fue su ciclo en el Liverpool. Uh-huh. Porque si te pones a pensar, es el único que en Inglaterra y en Europa se le impuso a los grandes capitales extranjeros y a la fuerza más dominante del momento, que era el Real Madrid. Es el único que se le pudo imponer a todos. O sea, fíjate que el Liverpool hizo cosas que el City casi no pudo hacer. Uh-huh. Sí. Para mí, ¿sabes qué? Ha tenido el ángel que Simeone no tuvo. Creo que también tenía un presupuesto más grande porque perdió más finales de Champions que Simeone. Exactamente. Y ganó una que le tocó un rival en el papel por ahí flojini. Si no ganaba esa era para que se vaya. La ganó. Después perdió la otra donde parecía que estaba mejor, pero se encontró con su amigo el Thibaut Courtois. No, y perdió la anterior, la había perdido con el Bayern. O sea, perdió 3. Con el Bayern. Claro, con el Dortmund. Sí, 2013, correcto. Claro, correcto. perdió 3. O sea, metió 4 finales. Hay que meter 4 finales. Sí. Pero perdió 3. Sí. Bueno, entonces, ¿quién gana el sábado? Yo creo que gana el París. Bueno. ¿Usted? Yo creo que va a ser un partido duro donde el Arsenal va a tener su posibilidad. Pero me puedo equivocar. Sí. ¿Sabes qué interrogante me quedaba? Y tú me hiciste caer en cuenta esto el otro día. Este año, ninguno ganó finales. No, porque París las que ganó las empató, las ganó por penales. Claro, exacto. Es más, si te vas hasta el Mundial de Clubes, esa la perdió. Sí, bueno, técnicamente la final de la Champions fue en esta temporada. No, la temporada pasada. Ok. No, si tomamos una final desde la final de la Champions. Si tomamos y ha jugado 4. Sí. Supercopa Europea, Supercopa Francesa, Intercontinental y la del Mundial de Clubes. Ha jugado 4, perdió 1, empató 3, las 3 las ganó por penales. Las 3 ganó por penales. El Arsenal, la final que jugó fue la que perdió, no jugó Community Shield
porque había un campeón de FA Cup que era distinto al campeón de Liga, que había sido el Palace, que la ganó. Claro, efectivamente. A Liverpool. Efectivamente. A Liverpool. Don Eduardo, una reflexión. Sí. Siento que es una final. Yo abrí diciendo que era una final extraña y me fui por el tema de las capitales y del número de Champions que había sobre la mesa y todo esto de acá. Pero yo lo dije como un tema más anecdótico. Uh-huh. Pero mi conclusión de este programa, donde nos ha costado tanto encontrar ciertas cosas, es que realmente es una final extraña. Porque es una final con dos equipos de un fútbol moderno, de un exceso de números, de una cantidad de gestiones, de un fútbol que optimiza zonas donde no históricamente se ha optimizado, de dos equipos que están aquí porque han gestionado las curvas de la temporada. Hablabas de las lesiones, hablabas de los bajos rendimientos, hablabas de la adaptación del 9, del nuevo arquero, de el cambio de arquero. El cambio de arquero. Dos entrenadores del norte de España, de distintas regiones, de distintas filosofías. Sí. Entonces, a la larga, más allá de que yo comencé metiéndome por un tema anecdótico de la extrañez de la final, lo es. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Lo es, porque es difícil un definir. Un campeón que es campeón desde el año pasado y otro que nunca ha sido campeón. Entonces, creo que representa al nuevo fútbol, ¿sí? Definitivamente. Aparte que, por ejemplo, cuando uno ve los equipos de la época, de los últimos años, del Liverpool, del Klopp, el City de Guardiola, el Madrid, los equipos de Simeone. Si yo le hago una pregunta muy de esta época de redes sociales, de defíname alguna palabra, uh-huh. Tú vas a encontrar una palabra para definir al Madrid, para definir al Barça, para definir a... Estos de aquí no. Si yo tengo que pensar en el Arsenal, digo oportuno. Es un equipo oportuno. Sí, pero es una palabra amplia. Está bien, pero me está... por eso te digo. Te estoy diciendo la dificultad de poderlos definir en una palabra. No es una palabra que te diga, no sé, el Real Madrid... Te decían el Liverpool de Klopp y tú decías heavy metal. Sí. Bueno, son dos, pero el Madrid galáctico... Exacto, hablábamos de... Madrid de Ancelotti ganador, el Madrid de Zidane parecido, sí. Pero te tengo que decir oportuno. Y en cuanto al Paris Saint-Germain, te digo, me la tengo que pensar. Claro, porque uno... Para definirlo en una palabra me la tengo que pensar, no sé qué opinará la gente. Exacto, es... El hecho de que no sea fácil, de que no se te venga algo a la mente, porque el Barça Guardiola era arte, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Exuberante. Exuberante. Estos dos equipos son como, ok, ¿cómo los definimos en una palabra? Y la dificultad de encontrarlo, y ojo, no estoy diciendo que la vamos a encontrar, simplemente lo pongo sobre la mesa, es un ejemplo de lo compleja que es esta final. Uh-huh. Sí. Yo creo que el Paris Saint-Germain, la palabra que lo define es resiliente. Y con esa resiliencia, la de Luis Enrique y la de un equipo que tenía mucha dificultad y que cambió la dinámica y que eso hace que ahora mucha gente ya no piense en todas esas épocas de fracasos. Y hay un nombre que también los une, que es el de Emery, ganador de la Europa League, con el cual se van a encontrar cualquiera de los dos ex clubes de Emery, que los ha unido porque pasa de Paris Saint-Germain a Arsenal, se va a encontrar en la Supercopa en el mes de agosto, el que gane aquí. Y de Arsenal a Aston Villa. Sí, sí. Le recordamos a la gente ya en el cierre que este episodio ha llegado a todos ustedes gracias al auspicio de YouLink, la mejor manera de enviar dinero desde Estados Unidos hacia América Latina. Don Eduardo, ha sido un placer. Igualmente, Jaime, que veamos sobre todo una muy bonita final. Disfrute de la final. Gracias. De Budapest también. Espero poder hacerlo. Sí, el Puskás. Sí, señor. Puskás Arena. Puskás Arena. El mentor de Angelos Postecoglou. Don Eduardo, un placer. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!